Por desde ayer, el presidente López Obrador dio a conocer que en marzo envió una carta a su homólogo chino Xi Jinping solicitando su apoyo para el control y supervisión de los envíos de fentanilo a México. En realidad es poco usual que se dé a conocer una carta de este tipo, con este contenido, y nos pareció interesante platicarlo con un hombre, colaborador nuestro, quien en su tiempo de funcionario público, pues llevó la relación con las dependencias de Procuración de Justicia de Estados Unidos sobre el tema del narcotráfico. Me refiero desde luego a José Elías Romero Apis, quien se encuentra en la línea telefónica. ¿Cómo estás, querido Pepe? Muy bien, Pascal, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. ¿En qué contexto debemos ver esta carta? Y me refiero, por supuesto, al contexto de las relaciones entre dos países sobre el tema del tráfico de drogas. ¿Cuáles son los antecedentes que valdría la pena mencionar en torno de la difusión del contenido de esta carta que hizo el propio presidente López Obrador? Es muy importante tu pregunta, Pascal, porque da oportunidad de platicar sobre algún tema que se ha perdido un poco en la memoria de los tiempos. Sí. Desde luego es muy de saludar toda invitación que un gobierno haga, y como lo está haciendo el gobierno mexicano, a la cooperación internacional para combatir el tráfico y producción de narcóticos. Eso desde luego es de aplaudir. Pero había alguna serie de reglas, no te diría que escritas, no era un código, pero muy adoptadas, algunas muy en el seno de la comunidad multilateral, a través de los organismos, por ejemplo, de la ONU, la CIFA, que es la Organización de Control de Drogas, o muchas veces en la relación bilateral, que es una con Estados Unidos, que es una relación muy intensa en esta materia. Algunas de las reglas que ahora veo que se están perdiendo por diversos países es la de no reclamaciones, es decir, de no acusarnos recíprocamente de que ustedes son productores y por eso nos hacen daño, o ustedes son traficantes, transportadores y con eso dañan a mi pueblo. Ni por el contrario, acusar, en una segunda regla, a los países consumidores de esto sucede porque hay consumo. Si no hubiera consumo, no habría producción, no habría tráfico, no habría negocio. Entonces la culpa, dicen unos, lo tienen los productores, la culpa la tienen los consumidores. Eso llevaba a una serie de irritaciones que dificultaban la colaboración, y por lo tanto la teoría de victimización y de victimarios fue proscrita durante un largo tiempo. Ahora vemos que surge en el Congreso de los Estados Unidos, acusa a México, que es el culpable de que haya consumo en Estados Unidos, o viceversa. En ocasiones, en otro tema, el gobierno de México acusa a los Estados Unidos de que porque produce armas, por eso hay muertos en México. Una tercera regla era, por lo tanto, derivada de las anteriores, no auditarse. Es decir, no, a ver, país fulano, ¿cómo están tus leyes contra la producción del tráfico? Te falta esto, debes hacer esto. No hacerlo. ¿O cómo están tus leyes contra la salud? ¿Por qué tienes tantos consumidores? ¿Qué les enseñas en las escuelas? ¿Qué hospitales y clínicas tienes? ¿Por qué no le has metido un solo centavo al tema de salud? Y le has metido todo al tema de policía. Es decir, esas eran otras dos reglas. Una quinta regla era no mencionar nunca el volumen de negocio. Es decir, no decir que es el negocio de las drogas es igual al negocio de la producción de petróleo, o es más grande que la producción, que el producto bruto de muchos países. No mencionar cuánto dinero produce ese ilícito, con el objeto de no crear apetitos y reclutamientos en las huestes del crimen, atraídos precisamente por la publicidad del dinero. Esto implicaba, a su vez, no mostrar
esta regla, no mostrar los beneficios de la riqueza, no sacar nunca fotografías, películas, noticias que mostraran las enormes riquezas que pueden tener estos delincuentes, sus grandes mansiones, sus grandes propiedades, sus aviones, sus cuestiones de lujo. Es decir, de que no es algo redituable, porque eso puede estimular sobre todo las mentes juveniles. No mencionar nunca los precios de las drogas, ¿sí? Considerando una séptima regla, que los gobiernos no son los reguladores de los precios. Y no mencionar nunca que la cocaína vale tanto en Manhattan y que es más barata o más cara en California, cosa que ahorita estamos haciendo en muchas ocasiones, y dijimos en la Carta Mexicana a China, mencionando cuánto vale el kilo de fentanilo. Y cuántas dosis salen de 1 kilo, etcétera, ¿no? Exactamente. No deja eso una confusión de si queremos que suba, de si queremos que baje, de si es mucho, de que si está muy barato. Ajá. Y por ser muy barato estimula el consumo, o si es muy caro, y qué bueno que está muy caro para que eso ahuyente pues a quienes no tienen posibilidades, por lo menos eso, ¿verdad? Una octava regla es no intervenir por sí mismo, es decir, las reglas muy conocidas por México de no intervención, no meternos a investigar o a perseguir en país extranjero, o a intervenir teléfonos, o utilizar la tecnología, sino utilizar precisamente la posibilidad de la colaboración internacional con el gobierno involucrado, que pueda ayudarnos. Al mismo tiempo, no negar la colaboración, una novena regla, es decir, si algún país te pide colaborar, como ahorita México lo está pidiendo, no negar esa colaboración. Desde luego estamos hablando de esto es un criterio de naturaleza humanitaria. Yo no sé, no tengo una idea, no conozco a fondo la política china, si la política china sea particularmente más preocupada por el humanismo, más preocupada por los beneficios económicos. Entonces no sé si con esta carta le estamos pidiendo que cancele un negocio por razones humanitarias, o por el contrario, que lo estimule, ¿verdad? Para que ¿de qué nos estamos quejando? De que su producción perjudica a un tercer país, porque no estamos hablando mucho de México. Es decir, Oye, que la Pepe, producción china perjudica a los consumidores norteamericanos, porque hay mucho consumidor norteamericano y no hay suficiente abasto, y por eso está muy cara la droga. Sí, Pascal, perdón. Por lo que me estás platicando, varias de estas reglas, que son reglas no escritas de relación entre los países para hacer frente al fenómeno del narcotráfico, pues se han estado violando en días recientes. Claro, desde luego. Si te voy a mencionar otra regla en lo que estás tú mencionando. Es decir, no iniciar estos temas y no subirlos a la opinión pública, ni a los medios, Sí. ni a las redes, si no es con el acuerdo conjunto de los países involucrados. Pues sí, porque la verdad me llamó mucho la atención que el presidente López Obrador hiciera pública esta carta, y me quedé pensando qué dirá el gobierno chino sobre esta carta. ¿Creerá que el presidente de México le está diciendo a su homólogo chino que no está enterado que existe un tráfico de fentanilo? ¿O le está diciendo que estando enterado no quiere hacer nada al respecto? ¿O le está diciendo que estando enterado no puede hacer nada al respecto? Porque pues todas estas cosas que pueden estar en la lectura que hagan en Pekín de esta carta, pues tienen consecuencias desde el punto de vista de las relaciones bilaterales. Sí, desde luego. En estricta lectura política, esta carta dice que México no es culpable de nada. Ajá. Que los productores es China y los consumidores son Estados Unidos. Sí. Y México no es culpable de nada. Que ellos son los culpables, cualquiera que sea la culpa, la del consumidor o la del productor, ellos son los culpables, y México no tiene nada que ver, y sin embargo lo están molestando los legisladores norteamericanos de los Estados Unidos. O sea, mi vecino me está reclamando algo de lo cual tú, China, eres culpable. Eso es lo que dice la carta. Culpable.
tú eres el culpable porque Sí. tú la produces. México no produce fentanilo. Ahora, China bien podría contestar, o el presidente Xi Jinping bien podría contestar, pues dime por qué puertos está entrando esa droga para que yo pueda controlar el tráfico en la ruta Shanghai-Manzanillo, vamos a decir, ¿no? Eh, Pues sí, claro que sí, Pascal. Porque, digamos, estamos revelando que no sabemos ni por dónde está entrando. O podría decir, ¿por qué no me lo pide Estados Unidos? Sí, claro. Porque tú eres su representante, ¿no? Pues sí, Sí, también estamos actuando exactamente como vocero o representante del gobierno estadounidense. Pues sí deja muchas inquietudes. Llevado al absurdo o al extremo, pues bien podría venir una carta, una segunda carta del presidente López Obrador al presidente Gustavo Petro de Colombia diciéndole, estoy enterado que en Sudamérica se produce cocaína. Por favor, claro. ayúdame a controlar el tráfico de cocaína de Colombia hacia México. Cuando que la investigación es al revés, dime lo que agarraste en Manzanillo, Sí, e investigo en China de dónde salió. pues sí, Es decir, no te digo lo que produjimos, porque quién sabe dónde vaya a dar. claro. Eh, Perdón, dos últimas reglas, Pascal. No subirlas a nivel de Estado, Ajá. es decir, no llevarlas al altísimo nivel de presidentes. Ujú. O sea, quedarse a Y nivel de tratar, colaboradores, digamos. sí, de otro nivel, ¿no? Porque son asuntos pues graves, importantes para las naciones, pero son asuntos de Sí, policía, de oficina de investigación. sí. Y por último, tratarlos dentro del marco jurídico. Si hay tratados con ese país, Ujú. invitarlos a que se apeguen al tratado y que respeten las obligaciones que impone el tratado. Y si no hay tratado, pues no hay tratado, no hay... no te puedo pedir mucho, ¿no? Sí. A ver, con base en tu experiencia, digamos, si el presidente de México, el gobierno mexicano, recibiera una carta así de otro país, ¿qué es lo que pensaría? Te lo pregunto con base en la experiencia que has tenido. Bueno, la carta esta traducida a la relación bilateral México-Estados Unidos equivaldría a que nos preguntaran, dime quiénes son tus narcotraficantes y cuánto mandan. Ujú. Híjole, Pues sí, es decir, si te estoy Biden le preparando escribiera una mal, carta al presidente López Obrador diciéndole, oye, estoy enterado que desde tu país nos llega tales cantidades de la droga que se quiera y te voy a pedir por favor que ayudes a controlar ese tráfico. Sería básicamente lo mismo que ¿no? lo que le está pidiendo el presidente López Obrador al Dime presidente Xi cuánto manda Jinping, el ¿no? cartel de Sinaloa, dime cuánto manda el cartel del norte o de Jalisco, dime, Sí, dame esos datos. sí. ¿Cuál Bueno, es la utilidad de esta carta si es que tiene alguna utilidad? no la tiene el riesgo, Pascal, de que el gobierno te tenga que contestar. En el ejemplo que te pongo, que diga otro país, dime lo que exporta el cartel de Sinaloa, y Ajá. que le diga yo con toda vergüenza, no lo sé. Ujú. Y que avise yo a todo el mundo que no sé nada. ¿Tú crees que una carta así enviada de presidente a presidente se quede sin respuesta? Yo creo que sí, o dará una respuesta cortés, atenderemos con todo gusto y por razones de humanidad este asunto que tanto nos preocupa, ¿no? Ujú, ujú. Como país civilizado y como amigo de México. ¿Mm? Y dado que el presidente comentó que se había comprometido con legisladores estadounidenses a pedir la intervención de China en este tema, ¿tú crees que con esta carta, con la difusión pública de la carta, los legisladores estadounidenses que están preocupados sobre este tema y muchas veces lo mencionan públicamente o amenazan con aprobar legislaciones que pudieran tener algún efecto en la relación bilateral. ¿Tú crees que con esto se vayan a dar por satisfechos? Mm, yo creo que están pidiendo algo que ellos mismos saben que es inútil. Ujú. Y bueno, creo que se les concedió algo que es inútil. Y bueno, no tendrían ya mucho de qué reclamar, ¿no? Bueno, Es pues decir,
Ese es estas reglas sirvieron en algún tiempo para llevar las cosas en paz. Ajá. En los 80 México y Estados Unidos tuvo una relación muy álgida que tú conociste por razones de narcotráfico. Cuando tú cubrías la información con Estados Unidos, con estas reglas hubo momentos de paz en los años a partir de fines de los 90, los años 2000, los primeros años. Y ahora los gobiernos, no el de México necesariamente, sino también el de Estados Unidos, etcétera, han empezado a romper algunas de estas reglas. Pues sí, parece que se ha roto en mucho este entendimiento que pues permitió llevar las cosas con cierta cordialidad. Pepe, muchas gracias. Muchas gracias, Pascal. Muy buenos días. Igualmente, gracias, José Elías Romero Apis.